Hola, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo. Buen día, Miriam. Buen día. Saludos para su audiencia. Buen día, gracias Martucci. Bueno, en el marco de un escenario económico complejo a nivel nacional, ¿cómo ha ido evolucionando este año en la provincia el tema de las consultas por conflictos laborales? Bueno, mire, Eduardo, nosotros aquí en el organismo hemos visto un incremento en lo que son, en el primer semestre de este año, de los conflictos individuales. Es decir, se han incrementado las denuncias, más o menos tenemos un cálculo de un 15% en relación al mismo periodo del año pasado. Igualmente también hemos tenido un incremento prácticamente en el mismo porcentaje de los conflictos pluriindividuales y los conflictos colectivos. Generalmente las denuncias por conflictos individuales son denuncias de trabajadores que ante el despido reclaman el pago de indemnizaciones o liquidación final. La Secretaría de Trabajo posee un departamento de conciliación laboral y ante el requerimiento del trabajador cita a las partes y muchas veces las partes pueden llegar a un acuerdo en el ámbito administrativo de la Secretaría de Trabajo antes de recurrir a la justicia. Bien. Y en el caso de los conflictos colectivos también, en ese incremento que hemos visto, en las oportunidades en que aparecen, la Secretaría se aboca inmediatamente al conocimiento del tema. Ejemplo de ello le puedo dar en aquella oportunidad cuando hubo un despido de muchos trabajadores del caso del Ingenio Bellavista, Sí. creo que ya habíamos charlado sobre el tema, y actualmente estamos justamente con el caso del cierre de los supermercados BEA, donde por instrucciones del ministro del área, del secretario de Estado de Trabajo, nos hemos abocado inmediatamente al conocimiento del tema y estamos tratando de gestionar el conflicto. Ayer justamente hemos tenido una audiencia aquí en el ámbito de la Secretaría, hemos pasado un cuarto intermedio y bueno, vamos a tratar en lo posible de ver de qué manera podemos hacer que las partes satisfagan ambas partes sus intereses, pero fundamentalmente protegiendo el interés de los trabajadores, Seguro. es decir, preservar la fuente de trabajo. ¿Qué cantidad de trabajadores son los afectados por esto del cierre de supermercados? En el caso del BEA, nosotros ayer hemos visto que son 65 las relaciones laborales que se han extinguido. De esas 65, 10 trabajadores lo han hecho, la extinción la han hecho por mutuo acuerdo, hay un acuerdo de desvinculación, y 55 trabajadores han sido despedidos sin causa por la empresa. De ese porcentaje de trabajadores, cuando nos hemos juntado con las partes, la parte empresarial manifestaba que la mayoría había manifestado su voluntad de que lo despidan para poder cobrar el fondo de desempleo y cobrar la indemnización. Y no es la misma posición la del sindicato, que manifiesta que hay trabajadores que pretendían continuar con la relación laboral. Claro. Y 40 trabajadores han quedado, van a ser redistribuidos, es lo que manifiesta la empresa. Bien. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es de esos 55 despedidos, que en principio, conforme manifiestan los delegados y el sindicato, algunos no quieren continuar en la empresa, deber de gestionar de alguna manera o acordar entre las partes la reincorporación de los mismos. Con un trabajo más o menos como hicimos en aquella oportunidad con la gente del Ingenio Bellavista. Bien. ¿Para cuándo? Sí. Para el día de mañana, jueves. Es la nueva audiencia allí con las partes. La nueva audiencia con las partes. Bien, perfecto. Bueno, sí, es un caso que ha causado impacto acá en la provincia de Tucumán por la trascendencia, ¿no? Con el cierre de estos supermercados. Esperemos que estos 55 empleados que dijo usted, trabajadores, puedan tener una solución acorde a lo que están pidiendo, ¿no?
Exactamente. Martucci, respecto a esto de las conciliaciones, bueno, usted marcó que hubo un aumento en las consultas, en las denuncias, y bueno, ahí entra a cumplir un rol importante la Secretaría de Trabajo con las conciliaciones, con estas audiencias, y de los casos que llegan, ¿no?, a la Secretaría de Trabajo, ¿es alto el porcentaje de conflictos que se solucionan mediante estas conciliaciones? Mire, nosotros distinguimos dos tipos de conflictos, Sí. los individuales, que son denuncias individuales de trabajadores que fijamos una fecha de audiencia y vemos que las partes llegan a un acuerdo antes de recurrir a la justicia. Y lo que sí hemos notado en los primeros meses también de este año son acuerdos de suspensión efectuados por las empresas con el sindicato, ya sea donde el trabajador deja de prestar servicio y recibe una contraprestación no remunerativa por parte de la empleadora. Ya lo habían hecho durante el transcurso, ese tipo de acuerdo está autorizado por la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 223 bis, que son suspensiones acordadas, ya sea individual o colectivamente, y lo que sí hemos visto durante el transcurso del año pasado, Sí. las primeras empresas han sido las textiles aquí en Tucumán, Sí. que han hecho acuerdos de suspensión, y en el primer semestre de este año, las empresas han recurrido a la Secretaría con los sindicatos para hacer estos acuerdos de suspensión, y muchas empresas dedicadas al comercio. Es decir, a los fines de evitar despidos, acuerdan de que el trabajador no preste servicio y cobra una prestación no remunerativa por un determinado periodo limitado de tiempo. Sí hemos visto un incremento y hemos tenido intervención en esos casos. Bien, bien, bien. En cuanto en los casos, o aquellos casos en los cuales se concreta el despido, los términos de la indemnización, los montos, cómo se va a pagar, todo eso también se define dentro de estas audiencias de conciliación. Bueno, en el caso de los despidos individuales, en realidad hay que distinguir en las relaciones jurídicas individuales si el despido ha sido verificado con causa o sin causa. En general, si el empleador despide sin justa causa, debe pagar la indemnización que ya está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Si el despido es con causa, muchas veces la causa es cuestionada por el trabajador, entonces usted ya tiene una cuestión, un hecho controvertida, donde el empleador manifiesta que corresponde pagar únicamente la liquidación final y las indemnizaciones de ley no, porque el empleador entiende, el despido lo ha verificado por un incumplimiento del trabajador. Cuando son esos casos conflictivos, muchas veces, reitero así, a los fines de que las partes no lleguen a un juicio, se acuerda, muchas veces se acuerda aquí en la Secretaría del ámbito administrativo y conciliatorio, y esos acuerdos se homologan por la autoridad administrativa, que es la Secretaría, cuando las partes llegan a un acuerdo en donde nosotros entendemos que han llegado a una composición de derechos. Bien. Y ya depende de los ofrecimientos que se hagan a las partes. Los casos la indemnización laboral está prevista, está tabulada en la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando el despido es sin causa, el empleador debe pagar los importes que prevé la ley, que es un mes de sueldo por año de servicio, fracción mayor de 3 meses, salvo que el despido se verifique por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Hay situaciones especiales donde la ley autoriza al empleador a pagar una indemnización reducida. Pero para llegar a esa indemnización es necesario que el empleador haya cumplido con ciertos requisitos que prevé la ley, como por ejemplo la tramitación de un procedimiento preventivo de crisis, que en la actualidad ya no se tramita en la provincia, en la Secretaría de Trabajo, sino que a partir del año febrero del 2020 nosotros recibimos una comunicación de lo que era el Ministerio, hoy Secretaría de Trabajo, de que los procedimientos preventivos de crisis de empresa debían tramitarse ante el organismo nacional. Bien. Es decir, que usted para despedir o suspender y por causa económica o por fuerza mayor, previamente a ellos tiene que tramitar un procedimiento preventivo de crisis que actualmente tramita ante la autoridad nacional.
Bien, perfecto. Martucci, por último, aquel trabajador que necesite algún tipo de asesoramiento legal, que tenga así algún conflicto laboral, ¿cómo se tiene que comunicar con ustedes? La Secretaría de Trabajo tiene un departamento de asesoramiento jurídico gratuito, concurre a lo que es a la oficina del organismo, aquí en Crisóstomo Manuel en el 200, hay un cuerpo de abogados que lo asesora gratuitamente, luego de ser asesorado y de remitir si es necesario alguna comunicación fehaciente, generalmente un telegrama obrero que también es gratuito para el trabajador. Con posterioridad se puede efectuar una denuncia administrativa y nosotros citamos a las partes a una audiencia de conciliación. Bien. Esa audiencia de conciliación, la concurrencia es obligatoria para las partes. Ahora, la conciliación ya no es obligatoria, las partes pueden venir y desistir de la etapa conciliatoria, pero la obligación del empleador es concurrir a la audiencia. Bien. En muchos casos, se llega a un acuerdo a través de la intervención del Departamento de Conciliación Laboral, se llega a un acuerdo entre partes y ese acuerdo posteriormente se homologa y tiene la validez de una cosa juzgada administrativa, cuando después de pasar por la asesoría letrada, después de que se dicta un acto administrativo, homologa ese acuerdo. Lo importante de todo esto es que todo ese proceso es totalmente gratuito para las partes. Es gratuito para el trabajador y es gratuito para el empleador. Perfecto. Martucci ha sido muy amable por estos minutos al aire con nosotros. Que tenga buen día. Bueno, buen día y muchas gracias por comunicarse conmigo. Hasta luego. El doctor Gustavo Martucci, subdirector de trabajo de la provincia, hablando aquí en Buen Día con Independencia.